Mi saludo a todas las personas que nos están escuchando de forma directa o indirecta y mi agradecimiento también a Óscar y a Charo por el apoyo logístico que nos ofertan siempre, ¿no? Hoy presentamos la tercera sesión del ciclo de desarrollo sostenible y vida cotidiana, organizado por el Grupo Canario, el capítulo español del Club de Roma, y este día se dedica al desarrollo sostenible y energía. En esta tercera sesión abordamos un tema crucial, una necesidad básica para la humanidad, para todas las comunidades humanas, pues de la energía depende toda la vida realmente, ¿no? Tanto en cantidad de vida como en calidad de la vida. La situación humana actual, especialmente la que se encuentra en los países más desarrollados y más ricos, depende de un suministro continuo y enorme de ingentes cantidades de energía y además de alta calidad. El suministro procede de 4 fuentes. El sol, de manera directa o indirecta, a través de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, acumulada forma de esos recursos fósiles, del magma terrestre, de la interacción Tierra-Luna, de la geotérmica o de los núcleos de algunos átomos. En la actualidad gravitan varios y gravísimos problemas sobre el conjunto de estas fuentes energéticas. Sobre las fósiles y no renovables, su próximo agotamiento, su carestía consecuente y el impacto climático que están generando. Sobre las fuentes renovables, su baja densidad energética y su variabilidad. Sobre la energía atómica, los no muy abundantes recursos de uranio y el impacto ambiental que produce. Y sobre la geotermia prácticamente no se está utilizando. La solución de todos estos problemas no es sencilla y posiblemente además, creo yo, es insuperable si no se cambian los hábitos despilfarradores, especialmente el mundo más desarrollado. Incluyendo el contenido del consumo, el contenido de bienes y servicios que incorporan grandes cantidades de energía y quizás el bien o el producto más impactante de este sentido se llama automóvil, ¿no? Se trata de una situación insostenible, tanto a medio como a largo plazo, que requiere un esfuerzo en un triple sentido. En primer lugar, un ahorro máximo de energía. En segundo lugar, una máxima penetración de renovables, mejorando su variabilidad. Y en tercer lugar, una cuidadosa planificación en un marco de máxima sostenibilidad. En toda esta problemática energética, las Islas Canarias constituyen un ejemplo de buenas y malas prácticas, que en la actualidad pueden realizarse dos afirmaciones. En primer lugar, que la situación energética de este archipiélago es insostenible. En segundo lugar, que la situación es salvable. Y en línea de mostrar los esfuerzos prácticos que en Canarias se realizan en pos de la sostenibilidad energética, mostramos hoy 3 ejemplos. El primero, la introducción de la geotermia como una nueva fuente energética renovable y no variable de gran potencial en estas islas, como muestra el reciente volcán de la isla de La Palma. En segundo lugar, la acumulación y la regulación de la variabilidad de estas energías, como vamos a ver en las dos centrales de hidrobombas. Y en tercer lugar, cómo estamos planificando las cosas, que también lo vamos a ver. Así que estos 3 temas son los que se van a tocar hoy y para eso tenemos los conferenciantes que ahora pasamos a presentar. En primer lugar, intervendrá Jules Bodinot, que nos hablará de las perspectivas de plantas de electricidad geotermia en sistemas insulares aislados. Jules Bodinot es ingeniero con amplia experiencia en la gestión de plantas, mantenimiento y almacenamiento de combustibles, así como en el manejo de sistemas aislados en territorios de ultramar de Francia, Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa y Reunión, en la empresa de electricidad de Francia. En los últimos 3 años ha trabajado para la empresa Albiona en proyectos de biomasa y geotermia en estos mismos territorios, además de varios puntos de América Latina. En segundo lugar, intervendrá Gonzalo Piernaveja Izquierdo, que nos hablará sobre la planificación energética en sistemas aislados, estrategias del Plan de Transición Energética de Canarias. Gonzalo Piernaveja es licenciado en Ciencias Físicas por la Ludwig-Maximilian-Universität de München, Alemania, con un posgrado de Gestión Energética y Medioambiental por la Universidad Técnica de Berlín. Fue programador en Siemens y asesor en proyectos de energía solar en la compañía energética Stadtwerke de München. Desde 1996 hasta la actualidad ocupa puestos en el Instituto Tecnológico de Canarias, hasta en este momento que es su director de I+D+I. También fue viceconsejero de Industria de Rubén. En tercer lugar intervendrá Santiago González, que nos hablará sobre la central hidráulica, el hierro y la transición energética. Santiago González, ingeniero técnico industrial por la Universidad de Las Palmas, ha trabajado como técnico especialista en instalaciones de climatización de energía solar y de protección contra incendios. Desde el año 2019 es consejero delegado de Corona del Viento y también vicepresidente tercero del Cabildo de Hierro. En cuarto lugar intervendrá Yonay Concepción Guademar,
que nos hablará sobre el aprovechamiento hidroeléctrico reversible Salto de Chira. Jonaico Sesión es ingeniero de canales, caminos y puertos del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, con las funciones principales de director técnico del aprovechamiento hidroeléctrico Salto de Chira y responsable también del proceso de adecuación de las presas gestionadas por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. También vocal titular del Comité Nacional Español de Grandes Presas, estando integrado en los comités técnicos de seguridad y titulares. Bueno, pues hecha la presentación, le doy paso al primer conferenciante que tiene la palabra. Yule, cuando quiera. Muchas gracias, Roque, y buenos días a todos. Soy Jules Bodino, Jules en español, responsable del desarrollo internacional de la empresa Albioma. Básicamente somos un productor independiente de electricidad con la característica de operar plantas en pequeños sistemas insulares. Como las Canarias, nosotros operamos en el Caribe, en el Océano Índico, sobre todo. Voy a compartir ahora la presentación. Espero que todo se ve bien ahora. Entonces, ¿quiénes somos? Operamos 3 tipos de plantas y voy a presentar brevemente la empresa. Tenemos especialidad en biomasa, sobre todo. Empezamos hace más de 25 años con los ingenios azucareros en Francia de ultramar, Océano Índico y después el Caribe. También hemos desarrollado el fotovoltaico y porque operamos en pequeñas islas, lo combinamos a veces con almacenamiento, tipo de batería. Y desde hace ahora 3-4 años hemos desarrollado la geotermia. O sea, ya aprendimos un poco la geotermia en Turquía, donde ya tenemos 2 plantas y estamos desarrollando nuevos proyectos en las islas. Algunas cifras, o sea, lo pueden ver a la derecha, somos un poco menos de 700 personas, tenemos más de 1 gigawatt instalado, o sea, somos una empresa bastante pequeña todavía, pero bueno, con flexibilidad y la característica de desarrollarse en estos territorios insulares. Doy una representación un poco geográfica, o sea, en el Océano Índico ya tenemos plantas de biomasa y solar, lo pueden ver, en el Caribe también. Hemos también hemos construido un negocio un poco similar en Brasil con los ingenios azucareros, que Brasil es el país en América Latina con más potencial. Y tenemos ahora la geotermia en Turquía. La especificidad que tenemos es que tenemos una cuota muy importante en las islas, en Francia de ultramar. O sea, en la isla Reunión, por ejemplo, donde hay 1 millón de habitantes, generamos casi la mitad de la electricidad. En Isla Mauricio también, con tres plantas en Isla Mauricio. En Guadalupe y Martinica casi hacemos entre el 20 y el 30% de la electricidad de las islas. O sea, tenemos esta experiencia y sabemos lo que es de operar en una pequeña red eléctrica y todo lo que significa para un operador, que son, por ser muy pequeñas, las redes son bastante débiles y hay que respetar un código eléctrico mucho más diferente y exigente que lo que podemos tener en el continente. Yo voy a hablar y focalizarme en la geotermia porque es una pena para mí de ver que, por ejemplo, en el Caribe todavía solamente hay una planta de geotermia que está en Guadalupe, que hace 14 megawatts, mientras que todo el Caribe, por ejemplo, tiene recursos geotérmicos ya validados con pozos exploratorios y todo, pero con toda la dificultad todavía no se puede validar y no se puede expander la capacidad. Voy a empezar por voy a decir lo bien, lo genial de la geotermia, porque para mí,
una pequeña isla, cuando hay un recurso geotérmico, es realmente la mejor tecnología y pienso que hay que realmente favorecer, intentar de desarrollarla. Por una vez es limpia y emite poco CO2 y también se puede reinyectar a veces, cuando hay emisiones se puede reinyectar, o sea, la tecnología ya existe. Y en volcanes, por ejemplo, naturalmente la roca hace que hay pocas emisiones de CO2, la parte de gases no condensables. Si se explota el recurso de manera razonable, también se puede explotar a muy largo plazo. Yo visité plantas donde el recurso se mantiene, o sea que no disminuye la capacidad y la potencia de la planta si lo hacemos, si hacemos una reinyección razonable del recurso geotérmico. Lo bien es que estas plantas generan, bueno, todo el año y 7 días a la semana y 24 horas del día. O sea, no hay nada de intermitencia y eso es algo muy bien, muy importante para el que maneja la red eléctrica. O sea, eso es realmente una ventaja muy importante. No intermitente y dispatchable, o sea que el que maneja la red puede decidir de aumentar o no la potencia. Con la tecnología tenemos mucha flexibilidad, podemos bajar las plantas hasta un mínimo técnico de 20%, por ejemplo, hasta capacidad total. Y se puede parar y subir la capacidad de manera muy rápida. Y eso es también una clave para manejar la red eléctrica. La geotermia con la tecnología sí proporciona porque son turbinas, o sea, tienen inercia, podemos hacer regulación primaria de frecuencia para la red eléctrica. Hay potencia de cortocircuitos, hay todos servicios adicionales que vienen con esta tecnología, o sea, todo lo que a veces no podemos tener con eólico o con solar fotovoltaico. Es muy importante. Otra cosa importante es que no vamos a importar ningún combustible aquí. Entonces, no se trata solamente de una transición energética hasta algo verde, es realmente algo de autonomía energética. O sea, el recurso realmente viene directamente de la isla y no se importa nada. Hay una pequeña ocupación del suelo y eso es muy importante en las pequeñas islas donde sabemos que es difícil de encontrar hectáreas y hectáreas de terreno. Por ejemplo, eso es un problema con solar fotovoltaico. Lo puedo decir que en ultramar de Francia, en Francia de ultramar, ya hemos como casi ocupado, o sea, es muy difícil de encontrar nuevos suelos para instalar plantas, que ya hemos saturado un poco el espacio. Y entonces la geotermia, eso es una ventaja de necesitar poca ocupación y para una capacidad eléctrica bastante grande. O sea, la intensidad energética es muy grande. Otra ventaja, el precio, porque necesitamos una inversión muy fuerte al principio, pero después, a largo plazo, en 20, 30 años, es muy barato, la verdad, la geotermia. Y no hay costos escondidos que podemos tener con solar o eólico. Por ejemplo, o sea, tenemos que dar más potencia a la red eléctrica si queremos como tener más intermitencia, necesitamos almacenamiento. No, con geotermia no necesitamos todo eso. Entonces, es muy barato también, sin costos escondidos. Y hay los posibles usos directos, que son, por ejemplo, calefacción, invernadores, pero también se puede inventar un negocio turístico con baños, este tipo de cosas que podemos ver en Islandia o en otros territorios. Por todas estas razones que escribí en este slide, yo creo que realmente hay que fomentar el desarrollo de la geotermia cuando ya sabemos o ya pensamos que hay el recurso aquí en el territorio. Después, y es lo más difícil, tenemos que hablar de las barreras que impiden, porque hay tantas ventajas que es difícil de entender por qué todavía estamos en esta situación sin nada en muchos territorios donde ya sabemos la verdad que tenemos un recurso. O sea, la primera barrera para mí
es el plazo. O sea, necesitamos realmente 10 años y quizás más para generar electrones. Cuando vamos a empezar a validar un recurso, vamos a empezar con estudios de suelo, geofísica, geoquímica, etcétera. Tenemos que hacer pozos exploratorios, todo eso toma tiempo. Después de validar y de hacer el test de los pozos exploratorios, tenemos que hacer los pozos de producción y de reinyección, construir la planta, que toma 2-3 años, todo eso, y tener todas las autorizaciones. O sea, de manera normal, toman 10 años, o sea, este tipo de proyectos. Y entonces no combina con un tiempo político, no combina con otros tiempos, porque ya sabemos que, bueno, son 10 años y ya, o sea, es algo que tenemos que decir. Entonces hay que mantener realmente una voluntad para acceder a este tipo de proyecto. La carga administrativa, o sea, no voy a hablar de Canarias porque no conozco bien el contexto canario, pero en Francia es súper pesado. Tenemos 4 códigos que tenemos que respetar. El código minero viene adicional a los códigos que ya conocemos para otros tipos de plantas, que son código ambiental, código de energía, código del urbanismo. Pienso que es más o menos la misma cosa. Y la verdad es que hoy, cuando hablo con la administración francesa, todavía no toman mucho tiempo para contestar. Para cualquier licencia, cualquier permiso, toma un montón de tiempo. Y eso es realmente una dificultad para desarrollar este tipo de proyecto. Otra barrera muy importante es el riesgo financiero. Además, en pequeños territorios insulares, donde hay costos adicionales. No se puede comparar un pozo en Turquía o en Estados Unidos con un pozo en las Canarias o en el Caribe o en el Océano Índico, porque la obra civil es mucho más caro en las islas, donde normalmente es un poco montañosa y no es tan fácil. Por el transporte para la perforadora que tiene que venir. Eso también, los costos son muy fuertes, mucho más fuertes, mientras que en otros lugares ya hay como perforadoras disponibles y puedes evitar así de gastar mucho dinero. Entonces, muy rápidamente vamos a gastar 5 millones por pozos. Es un promedio, puede ser entre 3 y 6, depende de la profundidad y de varias cosas. Pero de manera muy rápida, hablamos de 10-15 millones para un programa de 3 pozos exploratorios. ¿Y quién puede pagar eso? ¿Quién puede arriesgar eso realmente? Son proyectos bastante pequeños, vamos a decir, por capacidad. O sea, los grupos grandes no van a tener un interés para financiar y tomar este riesgo cuando pueden desarrollar cientos de megavatios de fotovoltaico o de eólico. Entonces, realmente no hay muchas empresas que tienen este interés y perder tantos años desarrollando este tipo de proyecto. Eso significa que si no existe un sistema para compartir los riesgos, un sistema que mezcla público y privado, es casi imposible de desarrollar este tipo de proyecto. Eso es la verdad, porque nadie quiere arriesgar 15 millones de euros para validar un recurso. Otro problema, siempre se comparan las tecnologías, pero sin pensar en todos los costes ocultos que tienen. O sea, la intermitencia tiene muchos precios ocultos y eso hay que decirlo. Más cobre para fortalecer la red eléctrica, el almacenamiento, las baterías cuestan mucho y todo eso. O sea, intentamos comparar, pero muchas veces la gente no toma en cuenta todos los factores y entonces muchas veces tenemos un razonamiento muy parcial de eso. Y hay que hacer el esfuerzo también intelectual de comparar lo que se puede comparar. Entonces, aquí la geotermia sufre de una imagen así, pero la verdad es que da muchas ventajas y da muchas cosas más a las redes eléctricas. Bueno, al final sí, es el modelo regulatorio, compartir el riesgo
y también asegurar a los que quieren tomar un poco una parte del riesgo un retorno a largo plazo. La geotermia no se puede vender en un mercado. O sea, no se puede comprar la tecnología y no se puede vender en un mercado libre con un precio spot, este tipo de cosas, porque nadie va a venir. Es muy importante de decirlo. Es muy barato a largo plazo, pero necesita un apoyo y una voluntad política, un apoyo político, un apoyo económico a largo plazo. Donde la geotermia se desarrolla bien, por ejemplo en Turquía, hay un feed-in tariff de 10 años entre 100 y 150 dólares por megawatt hora. Eso permite un desarrollo de la geotermia. Si no hay un contexto así, no se puede desarrollar. Entonces es muy importante de decirlo. Ya creo que hablé de las barreras un poco. Ahora lo que puedo hacer de manera muy rápida es decir lo que estamos haciendo en Francia de ultramar. Estamos desarrollando nosotros, la parte izquierda es la isla de Martinica y a la derecha es la Guadalupe, que son islas que pertenecen a Francia. La única planta de geotermia que existe está en Guadalupe, la parte oeste, y lo que ven son los perímetros donde Albioma ha pedido una concesión para desarrollar la geotermia. Ya sabemos que estas zonas son parecen ser muy buenas para planta de geotermia, y entonces tenemos un plan y un programa para hacer los primeros pozos exploratorios y validar el recurso. Tenemos un sistema donde Albioma comparte el riesgo con un mecanismo público, o sea que Albioma va a financiar con su riesgo un porcentaje del programa y la otra parte viene directamente de una subvención del Estado. Creo que está bien, lo estamos finalizando con el gobierno aquí, y después, obviamente, Albioma no va a tener una remuneración sobre la parte financiada por los subsidios del gobierno. Pero nos permite a nosotros limitar un poco el riesgo y volver posible este tipo de proyectos. Eso está en el Caribe, y en el Océano Índico es un poco similar. Tenemos la isla Reunión a la izquierda y Mayotte a la derecha. También pertenecen a Francia y tenemos el mismo contexto regulatorio allá, donde podemos hacer la misma cosa, y estamos planificando nosotros un programa de perforación. La idea sería de hacer como mínimo 2 hasta 3 pozos exploratorios para validar el recurso geotérmico. Toda la geofísica, geoquímica, gravedad, todo eso, gravimetría y todo, nos hace pensar que son muy buenos lugares con un recurso entre 250 hasta 300 grados. Y entonces los pozos vamos a perforar hasta 2000 metros de profundidad. Es un poco el objetivo. Toma tiempo, o sea que el tiempo de finalizar los documentos, la estrategia de perforación, elegir la empresa para hacer la perforadora, tener todos los documentos para hacerlo y el estudio ambiental. Ya sabemos que no vamos a poder perforar antes del 2025, para darlos a todos una idea de dónde estamos y del tiempo que necesitamos para desarrollar este tipo de proyecto. Creo que ya terminé con la presentación. Creo que estoy más o menos a la hora que habíamos dicho. O sea, muchas gracias a todos. Sí, perfecto, Julio. Exactamente 25 minutos. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias por la exposición, muy interesante además, ¿eh? Y además muy importante para Canarias. Creo que hay que tomar nota. Sí, Albioma ya ha expresado y dicho su interés para también desarrollar en las Canarias. Bueno, pues doy paso ahora a Gonzalo Pienavieja, que nos hablará sobre la planificación energética de Canarias. Gonzalo, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Roque. Muchas gracias también al FIT de Roma por la invitación. Buenas tardes a los que nos ven desde Europa y buenos días desde América.
Yo soy Gonzalo Piernavieja, soy el director técnico del Instituto Tecnológico de Canarias. Nosotros somos un centro tecnológico del gobierno de Canarias, multidisciplinar, pero tenemos una actividad muy importante en energía y con un departamento de 40 personas, y dentro de la actividad tecnológica que desarrollamos, pues también está el asesoramiento al gobierno de Canarias, ¿no? en temas relacionados con la planificación energética. También vamos fuera de Canarias y hemos hecho recientemente la planificación energética de islas como o archipiélagos como Galápagos, y ahora estamos en México también haciéndolo. O sea que estamos de alguna manera especializados en sistemas aislados, sistemas insulares, porque hacer planificación energética en un sistema insular pues no es lo mismo que en un sistema continental, ¿no? Nosotros se nos ha encargado recientemente, el gobierno de Canarias nos ha encargado elaborar el plan de transición energética de Canarias, que persigue la descarbonización del archipiélago en el 2040, ¿no? Es un objetivo muy ambicioso, incluso se anticipa a lo que dice pues, la Unión Europea, ¿no? Y todavía más ambicioso teniendo en cuenta la complejidad a la que me refería antes de tener sistemas aislados. Nosotros somos sistemas insulares aislados eléctricamente, solo hay algunos conectados, ¿no? Y ahí les dejo los enlaces de la página web donde están ya incorporadas todas esas estrategias que hemos desarrollado nosotros para el gobierno y que conformarán el plan de transición energética de Canarias cuando se apruebe en el seno del gobierno de Canarias. Ahora mismo está en fase de información pública y yo tengo aquí una presentación con muchas diapositivas, algunas voy a pasarlas rápido, pero bueno, ustedes tienen esto ahí como resumen de este trabajo arduo que se ha hecho durante casi 2 años y que se ha presentado recientemente y que ahora, como digo, está en información pública, ¿no? Lo que persigue, básicamente el plan tiene esas 8 estrategias que ven ahí arriba, en las barras amarillas, en las casillas amarillas, ¿no? Yo lo que voy a hacer es dar pinceladas de lo más relevante, ¿no? Canarias es un sistema, o sea, es un sistema energético compuesto por sistemas eléctricos aislados, como decía antes, sistemas insulares aislados, ¿no? Tenemos un parque de generación convencional obsoleto ya, hay que renovarlo, ¿no? Que es un buen momento la planificación. Tenemos aproximadamente 2.500 megavatios en toda Canarias de generación térmica y unos 800 megavatios de renovables, ¿no? El nivel de penetración que tenemos en la actualidad es alrededor del 20%, que para ser un sistema insular está bastante bien. No tenemos geotermia todavía, ni tenemos hidroeléctrica, solo en combinación con renovables, como vamos a ver después, ¿no? Pues eso, la estructura de la demanda pues es muy eléctrica, ¿no? Es más eléctrica que térmica, porque la bondad del clima pues hace que la energía final principal sea la electricidad, ¿no? En estas estrategias hemos analizado muchos ámbitos, también las dimensiones económicas, sociales y medioambientales, pero yo me voy a centrar en la parte estrictamente energética, ¿no? Y básicamente ahí tienen cómo se distribuye el plan, ¿no? O sea, hay una serie de documentos administrativos y otros más técnicos, que son esas casillas que ven ustedes en azul, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es una planificación más o menos clásica, ¿no? Teniendo en cuenta, insisto, estas particularidades de un sistema insular aislado, ¿no? Partimos de unos datos, hacemos unas estimaciones de la demanda, trabajamos o analizamos la cobertura de la demanda teniendo en cuenta la insularidad y ese condicionante que la energía que se consume en la isla se tiene que producir en la misma isla, ¿no? Salvo esas pocas interconexiones que tenemos. Hacemos el balance energético y después, muy importante, lo ponemos sobre plano, ¿no? O sea, zonificamos de alguna manera los sitios donde nosotros creemos que podría ir esa ingente cantidad de energía renovable que hay que colocar, ¿no? Está claro que si queremos descarbonizar la economía en el 2040, pues hay que colocar mucha energía renovable, ¿no? Y eso es importante en territorios frágiles, muy protegidos, como el Canario, donde el 50% está protegido, ¿no? Y después ya definimos los objetivos en función de los planes nacionales. En España tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y el objetivo temporal primero, el horizonte temporal, es el 2030. Elaboramos escenarios para el 2040, pero nos centramos en el 2030 como horizonte temporal primero para la descarbonización parcial, ¿no? Aquí lo que presento, no voy a entrar mucho en detalle, es básicamente la metodología, cómo estimamos la demanda, ¿no? Y aquí pues se trabaja pues con los datos clásicos de población, datos
económicos, los consumos históricos, los precios. Tenemos en cuenta también modelos de cambio climático, ¿no? De cómo determinados parámetros se van a ver alterados por el cambio climático, sobre todo en los horizontes temporales más amplios. Y después elaboramos o partimos de un modelo de regresión multivariable, o sea, aplicamos técnicas de machine learning para llegar a la estimación de la demanda, ¿no? Que la hacemos por sectores. Incorporamos los criterios de eficiencia energética en concordancia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y ahí abajo a la derecha pues ven eso, cómo afecta a esa estimación de la demanda, ¿no? Vale. Esto no es la idea de que lo lean todo, ¿no? Sino simplemente ya lo tendrán, ¿no? Aquí en Canarias, pues tenemos una legislación específica, ¿no? Un Real Decreto 738/2015 que establece los condicionantes que tienen que cumplir los diferentes sistemas de generación, y los tenemos en categoría A, que es la generación gestionable, y categoría B, que es la no gestionable, ¿no? Entonces, pues, tenemos en cuenta todos esos factores, el LOLE, el LOLP y el EUE, ¿no? Y después, con el método probabilístico, aplicamos técnicas de Monte Carlo, pues, evaluamos la probabilidad de fallo por hora, ¿no? O sea que y con eso determinamos las necesidades de generación de esa categoría A, ¿no? Y las alternativas las incluimos arriba a la derecha, ¿no? Tenemos qué grupos de generación pueden sustituir a los convencionales, ¿no? Pues tenemos los bombeos reversibles, que se hablará mucho a continuación, la geotermia, que ya se ha nombrado y que en Canarias está por ver, ¿no? Hay ya interés de empresas, ¿no? Y se trata de ver si es posible, y con estos condicionantes que comentaba Jules antes, pues se va a proceder probablemente a perforaciones en esta década, ¿no? Ojalá se produzca en esta década, porque sería para los canarios interesantísimo aprovechar esa energía. Y después vemos ya soluciones más avanzadas que van a tardar en desarrollarse, ¿no? Y que pasan pues por el hidrógeno o incluso por la electrónica de potencia. Hoy en día la electrónica de potencia no llega a los niveles que nos gustaría, ¿no? No podemos mantener una red insular como Gran Canaria solo con electrónica de potencia. Para eso están los sistemas de bombeo, ¿no? Y en un futuro pues es probable que en las islas pequeñas con la evolución de la electrónica de potencia, pues puedan mantenerse las redes insulares pequeñas con esta tecnología, ¿no? Metemos las variables temporales, ¿no? Tenemos técnicas propias de desarrollo de modelos climáticos, ¿no? Los parámetros económicos del modelo del Real Decreto al que me refería antes, sobre los arranques y paradas de los diferentes grupos, ¿no? Y aquí tenemos en el centro una metodología propia, un software propio que hemos desarrollado en base a nuestra experiencia en muchos sistemas insulares, ¿no? Donde analizamos particularmente la situación de Canarias y después optimizamos pues esa potencia, ¿no? Teniendo en cuenta pues los costes, la ocupación de espacio, la garantía de cobertura de la demanda, por supuesto, y la provisión de reservas, ¿no? Que es importante, como decía antes, en un sistema aislado, ¿no? Y después vemos si se cumplen los objetivos de planificación, la reducción de emisiones, la eficiencia energética, y después ya aplicamos esa cartografía a la que me refería antes, ¿no? Bueno, aquí simplemente pues sintetizamos qué estrategias son las que hay que poner en marcha para maximizar la penetración de energías renovables en un sistema aislado, ¿no? Lo dicen las propias casillas, no voy a profundizar mucho, ¿no? Pero para nosotros esas son las básicas, ¿no? Y seguimos nosotros trabajando en ellas desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. Y aquí lo que le planteamos es un poco el esquema de cómo va a ser el sistema en un futuro, ¿no? Arriba ven la categoría B, que es la parte de la izquierda, serían las energías no gestionables, que hay que hacerlas gestionables, ¿no? Y la categoría A, que va a haber una generación térmica convencional que se va a ir sustituyendo por otras tecnologías hasta la descarbonización, ¿no? Y aquí ven toda una cascada de tecnologías. Ya les decía antes que tenemos unos niveles de penetración ya superiores al 20%, ya se están produciendo vertidos para aquellos que no nos entiendan en estos lenguajes, es excedentes de energías renovables que no los puede absorber la red, pues por estas peculiaridades de un sistema eléctrico aislado, ¿no? Entonces esos vertidos, en un futuro, perdón, se utilizarán para producir hidrógeno verde, ¿no? Con el cual se pueden
fabricar nuevos combustibles, nosotros también estamos trabajando en esas líneas, ¿no? Las centrales de bombeo reversible, que no me voy a extender porque se van a nombrar a continuación, y después las baterías que con la electrónica a potencia también ayudarán a desarrollar todo, ¿no? Y abajo, pues los usos que puedan tener esas energías. Y aquí la gestión de la demanda y redes inteligentes, una tecnología que también se está desarrollando, ya existe la posibilidad de a nivel usuario, con la evolución digital que hay, con estos dispositivos tipo Siri, o de actuar sobre electrodomésticos, ¿no? Nosotros hemos hecho también estas estimaciones y después les mostraremos los resultados de cuánto se puede ahorrar, ¿no? Si se gestiona bien la demanda y se aplican pues criterios de inteligencia en las redes, pues esto equivale a una reducción de demanda que nosotros hemos estimado en un 10% aproximadamente, ¿no? Sobre la demanda final, ¿no? Bueno, aquí no voy a profundizar porque son muchos números, ¿no? Y es lo que les comentaba antes, pero simplemente para que vean pues el trabajo que se ha hecho por cada uno de los sectores, ¿no? Y por cada uno de las tecnologías, de cómo evolucionaría el sistema, ¿no? Esto fue el dato de la pandemia, ¿no? Y aquí tenemos las alternativas con las que planificamos. Siempre tenemos que tener una alternativa tendencial, ¿no? Para referirnos a ella, ¿no? Siempre tener una referencia, ¿no? Y después tenemos una alternativa 1, que aumentamos linealmente la inversión hasta la total descarbonización en el 2040, y la alternativa 2 es que en la primera década vamos a priorizar soluciones tecnológicas más maduras y más rentables, y después ya hay un acelerón, por así decirlo, ¿no? Y este sería, pues, las diferentes alternativas. Voy a poner la 2, que es la que nosotros creemos que es la más adecuada, ¿no? Y ya les digo que esto se va a tramitar en el seno del gobierno, hay un proceso de información pública, y todo esto está ahora, pues, en información pública, ¿no? Aquí se trataría de pasar de una potencia de generación renovable cercana a los 800 megavatios que tenemos ahora, pues en menos de 10 años a 3.400, un reto enorme. Hay que incorporar muchísimo almacenamiento, ahí ven la cantidad, gran parte de ese almacenamiento se va a hablar de él a continuación, un poquito está en el Hierro ya, y el otro va a estar en Gran Canaria en estos próximos años, que hablará Yonai sobre esto, ¿no? Y aquí tenemos pues todos los sectores también, la movilidad, el calor, y también las comunidades, que son muy importantes. Bueno, simplemente pues la evaluación de las alternativas, ¿no? Para esa descarbonización, ¿no? O sea que creemos que la 2, que es la que les decía antes, que es, oye, ahora empezar por lo más maduro y lo más rentable, y después acelerar, es la más razonable también en términos de eficiencia económica, ¿no? Estamos hablando de una inversión total, ¿no? Hasta el 2030 en el entorno de una decena de miles de millones de euros, ¿no? Y después ya ese acelerón final, como ven, pues hay una diferencia importante, que es lo que se produciría en la década 2021-2040. La total, 2021-2040 serían 40.000 millones. Y abajo el ahorro en los costes de explotación en los sistemas energéticos de Canarias. Bueno, esto es simplemente los indicadores relacionados con reducción de emisiones. No voy a entrar en detalle porque hay mucho número y es simplemente pues, una referencia para que ustedes la tengan, ¿no? Arriba el cuadro de la izquierda sería lo que está relacionado con la mejora de la eficiencia energética y los porcentajes de energía final o de energía renovable en la energía final, ¿no? Esto es en eficiencia energética, yo lo comenté antes de manera muy resumida, ¿no? Aplicamos o tenemos en cuenta el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es el instrumento nacional de planificación a nivel del Estado, ¿no? Y aquí pues evaluamos respecto al escenario tendencial los diferentes grados de eficiencia energética que podemos alcanzar. Y analizamos todos los sectores que ven abajo a la izquierda, ¿no? Y aquí tenemos resumidas pues, un abanico de medidas de eficiencia energética que están cuantificadas, estimadas, ¿no? Nosotros ahora estamos para el gobierno, y a raíz también de todo este problema que ha habido, o que estamos sufriendo de la crisis energética, pues el gobierno pues, le hemos propuesto y nos ha encargado una estrategia regional de eficiencia energética que pretendemos entregar a mitad del año que viene, donde hilaremos fino en estos aspectos, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que la movilidad pues, es muy importante, ¿no? Y también, muy importante en Canarias, la desalación, el ciclo del agua en general, ¿no? Y el consumo de agua caliente. Aquí tenemos mucho turismo y se consume mucha agua caliente, también a nivel doméstico es el 25% de la factura, pero se puede hacer muchísimo más en el sector turístico, sobre todo en instalaciones comunes, en calentamiento de piscinas, etc.
Bueno, he querido en algunas estrategias resaltar determinados temas porque hemos elaborado unos documentos muy interesantes, ¿no? Donde creemos que nadie lo había hecho todavía, ¿no? Porque hay una percepción general, ¿no? De que en un sistema aislado pues todo se puede solucionar con autoconsumo fotovoltaica, y no es así, ¿no? O sea, hay una buena parte de la demanda se puede cubrir con autoconsumo, pero no toda, ¿no? Y nosotros estimamos que aproximadamente esa cobertura de la demanda puede estar en el 40%. ¿Vale? Entonces aquí lo que hemos hecho, y voy a pasar esto muy rápido, hemos utilizado las referencias catastrales, o sea, hemos analizado todas las referencias catastrales de Canarias, ¿no? Y lo que hemos hecho es, como el último vuelo del LIDAR, ¿no? Sobre todo el territorio canario, pues hemos elaborado un modelo digital del terreno con una muy buena resolución y aplicado supercomputación para calcular cuál es el óptimo de autoconsumo en cada edificio. O sea, cada edificio o cada referencia catastral se ha sometido a muchísimas simulaciones y sacamos el óptimo. Lo dicho, pasaré muy rápido, pero simplemente para que vean la metodología y si quieren, pues más adelante o cuando consulten pueden contactar con nosotros, ¿no? Calculamos las pendientes, las inclinaciones, la orientación, ¿no? Y todo esto pues desarrollamos códigos informáticos para analizar la posición solar. También tenemos en cuenta los vertidos, ¿no? También se puede producir en el autoconsumo, precisamente esa es una limitación, que tengamos mucho autoconsumo concentrado en una zona. Se produce en la red de baja tensión algo similar a lo que se produciría en la red de alta tensión con los vertidos a los que me refería antes, ¿no? O sea que esto lo tenemos en cuenta de cara a elaborar ese valor óptimo de autoconsumo tanto para el horizonte 2030 como el de 2040. Y todo esto lo metemos en archivos vectoriales que están disponibles en los visores del Gobierno de Canarias habilitados para esto. O sea que cada municipio tiene este análisis hecho de dónde habría que instalar pues, toda esa potencia. Para Gran Canaria, no es la idea de que vean las tablas, ¿no? Estimamos que hay una potencia fotovoltaica instalable total de unos 3.700 megavatios, como decía antes, pues no sería razonable colocar toda esa potencia, sino aproximadamente unos 500 megavatios, para no aplicar esas políticas de corte que nos supongan vertidos y no bajen la rentabilidad, con lo que estamos en ese 40% al que les comentaba antes, ¿no? Y para Canarias en total, estamos hablando de 1.200 hasta 1.500 megavatios de autoconsumo para cubrir ese 35-40% de la demanda, ¿vale? Y este análisis, como tenemos todas las referencias catastrales, lo podemos hacer por sectores. El residencial es el 35% total de la potencia, después el hostelero, el comercial, el industrial y las administraciones públicas. Incluso en los espacios naturales protegidos, que en determinados sitios sí se puede colocar potencia renovable. En almacenamiento hemos hecho una cosa parecida, ¿no? Esto es vital para Canarias, ¿no? El almacenamiento de energía. Y lo que hemos hecho es, hemos establecido diferentes supuestos, ¿no? A través de los cuales en 3 eslabones, ¿no? Hemos analizado el almacenamiento a nivel usuario, o sea, baterías domésticas, almacenamiento a nivel redes eléctricas, ¿no? En lo que es el utility scale storage o behind the meter, ¿no? Y después un almacenamiento a gran escala que siempre en islas es necesario, un almacenamiento insular que en este caso lo darían las centrales de bombeo reversible. Y la combinación de todos estos eslabones asegurarían esa cobertura del 100% mediante energías renovables. Y aquí pues lo que les hemos expuesto es también la metodología con la que hemos elaborado todo esto, también para cada referencia catastral, ¿no? En el caso del doméstico, ¿no? Este sería el behind the meter, ¿no? O sea, hay esa energía que de alguna manera fluye por las redes de distribución y las redes de media y alta tensión, pues lo que hacemos es analizar por cada una de las subestaciones cuántas baterías se podrían conectar o qué potencia de baterías a cada una de las subestaciones, ¿vale? Y ahí tienen los condicionantes del balance, que no voy a entrar en ella, ¿no? O sea, pero se trataría de aquella parte que no cubre el autoconsumo, pues cubrirla parcialmente o hasta donde lleguemos con estas baterías más grandes, ¿no? Baterías y otros sistemas, ¿no? de almacenamiento energético a media escala, ¿no? Aquí es la metodología para calcular lo que sería conectable a cada subestación, ¿no? En el caso de la isla de Gran Canaria, ¿no? O sea, calculamos por la distancia planar y obtenemos pues esos totales de megavatios y megavatios hora que podríamos colocar
por cada una de las subestaciones. Y aquí lo mismo, pues distribuimos con mapas de color y con puntos, ¿no? Esa capacidad de almacenamiento que podríamos colocar en la isla, siempre sujeta a la disponibilidad cercana de una subestación y también generación renovable, que es importante, ¿no? O sea, porque aquí iría también, aquí se almacenaría pues aquella energía excedentaria renovable que ahora mismo está siendo cortada en esos curtailments o vertidos que se están produciendo ya, ¿no? Y hemos analizado pues todos los saltos hidroeléctricos posibles que habría en cada una de las islas, ¿no? Para ese aprovechamiento hidroeléctrico, ¿no? O sea, aquí está pues el detalle de todas las presas, Gran Canaria en concreto, que es el ejemplo que estoy poniendo ahora, pues es el territorio del mundo con más densidad de presas, ¿no? Y es una situación perfecta para aprovecharlas y almacenar energía en ellas, ¿no? Y también pues hacemos un análisis de cuáles serían los mejores sitios, ¿no? Los sitios donde es más óptimo, tanto por ocupación espacial como por producción energética, instalar estos sistemas, ¿no? O sea que también seleccionamos estos emplazamientos ahí, ¿no? Y estas son las propuestas, no me voy a extender mucho porque ya tanto en Santiago Se como quedan yo no hay... 5 minutos, Gonzalo. Sí, lo tengo controlado. Vale. Vale, aquí tendríamos pues cómo llegamos a esos resultados. Aquí hay múltiples combinaciones, dependerá de cómo evolucione pues toda la instalación de renovables, que está creciendo mucho, está creciendo el autoconsumo, y ahí, pues, ahí ponemos las necesidades que podrían ser cubiertas por bombeo reversible en Gran Canaria y en toda Canarias, ¿no? Lo mismo, los resultados que también todos están disponibles, ¿no? Y los resultados de los cálculos desarrollados por cada una de las subestaciones eléctricas. Y la inversión necesaria, es necesaria pues mucha inversión, todavía no hay un mercado, pero empieza a verlo, ya el Real Decreto Ley último ya da posibilita la introducción de sistemas de almacenamiento, y habrá que ver cómo se despachan estos sistemas para que haya un mercado del almacenamiento en Canarias, ¿no? Que sería ideal que esto se produjese cuanto antes. Lo mismo, electrificación del transporte, importante porque supone un incremento de la demanda considerable, ¿no? O sea, si vamos a electrificar todo el parque móvil o mayor parte del parque móvil en el 2040, esto va a suponer un incremento de la demanda superior al 35%, ¿no? Muy importante incremento de la demanda que habrá que suplir también con energía renovable adicional, ¿no? Ahí ven los números, ¿no? Y allí también estimamos pues, la evolución de cada una de las tecnologías, cómo deberían ir instalándose o renovándose en el caso de los fósiles para llegar a ese objetivo del 2030, para llegar pues, a unos casi 5.000 megavatios de potencia, incluyendo la térmica, ¿no? La térmica que va a ir bajando, ¿no? Como ven en la columna de la izquierda, ¿no? Y ahí ven también el parque de generación por islas. Entonces, pues, la idea pues, es un poco que vean cómo es la metodología utilizada para esto, ¿no? En la generación gestionable, tenemos en cuenta pues, lo que dije a nivel de la normativa, ¿no? Y esa sustitución progresiva de los grupos de generación, ¿no? La propuesta, ya lo comenté antes, ¿no? Nosotros proponemos al gobierno una reconversión escalonada, que instale muchos sistemas de bombeo, ¿no? Que desarrolle la geotermia y que el hidrógeno pues haya que tenerlo ahí en cuenta para cuando sea rentable, sobre todo en islas donde no se produzca, donde no haya posibilidad de instalar bombeos, pues que puede ser una solución interesante, ¿no? Aquí está también otra vez cuantificadas las necesidades de almacenamiento energético por isla. Hemos hecho un análisis muy profundo de la eólica marina. La eólica marina puede ser una tecnología muy interesante porque probablemente haya un freno de las renovables en tierra, ¿no? Y hay que colocar mucha energía renovable. Y nosotros creemos que se pueden colocar hasta 14.000 megavatios de energía eólicas, que será flotante, ¿no? Y en cualquier caso más de 2.500 si queremos descarbonizar y se instala todo en tierra. Ya estoy terminando. También analizamos la repotenciación de parques eólicos, fundamental porque ahorraría pues mucho espacio y se puede colocar, hay mucho que hacer en repotenciación de parques. Y también analizamos todo tipo de efectos, los shadow flicker, hibridación de parques, ¿no? Con otras centrales, ¿no? Tenemos en cuenta también toda la movilidad eléctrica, tanto el incremento de la demanda como los puntos de recarga necesarios, ¿no? También con una metodología muy parecida a la del autoconsumo, ¿no?
También calculamos las demandas de producción de hidrógeno verde, porque esa descarbonización para el 2040 incluye la descarbonización del transporte terrestre, que ya me he referido a él, y del marítimo y aéreo interinsular. Nuestra visión es que, y eso lo cuantificamos aquí, podemos generar esos combustibles para el transporte marítimo y aéreo interinsular en Canarias, ¿vale? O sea, tanto el queroseno sintético como el amoníaco los podríamos generar aquí con excedentes renovables, ¿no? Hay que electrificar los transportes cortos con electricidad, pero los largos podrían cubrirse con estos nuevos combustibles sintéticos, ¿no? Lo mismo la movilidad aérea, que llegará un poco más tarde, pero digo, sostenible, ¿no? Pero ya Europa está legislando en esta línea, ¿no? Y la gestión de la demanda, que es lo que les comentaba al principio, ¿no? Esa reducción de un 10%, ¿no? Si se aplican pues todas estas tecnologías que son las más baratas, ¿no? O sea, esto es lo más barato y se puede alcanzar esa reducción del 9% de la demanda, ¿no? Comunidades energéticas industriales es muy importante, ¿no? Porque pueden ayudar a acelerar la transición energética, ¿no? O sea, tengan en cuenta que aquí es más fácil poner de acuerdo a industrias que a personas, ¿no? Y hemos estimado también esa capacidad de aceleración de la transición, porque se puede colocar de golpe pues mucha potencia renovable en muy poco tiempo y con los ahorros consiguientes, ¿no? También cuantificamos las inversiones y los ahorros, ¿no? ¿Cómo se financiaría tanto lo público como lo privado, ¿no? Estamos hablando de esa cifra inicial que les hablaba, de decenas de millones, de miles de millones de euros, ¿no? Y después la zonificación, lo que hacemos es, tenemos en cuenta todas las restricciones ambientales que hay, ¿no? Ahí lo ven, ¿no? En la parte de la izquierda, ¿no? La densidad de ocupación de cada una de las tecnologías y las colocamos en un plano. O sea que aquí está el ejemplo de procedimiento para la isla de Tenerife, ¿no? Y para la isla de Gran Canaria, ¿no? Que ya termino, ¿no? Establecemos ahí las potencias aconsejables para el 2030 para poder llegar a la descarbonización en el 2040, ¿no? Y las necesidades de suelo que se requeriría para esto, ¿no? Y hacemos ese análisis de si es espacialmente viable o no. O sea que esta es nuestra aportación a este mundo de la planificación energética en sistemas insulares, decirles que este plan de transición está en información pública, ¿no? Y simplemente pues para que vean los planos donde está zonificada pues toda esta potencia a instalar, ¿no? Aquí por fuentes y por tecnologías y nada, muchísimas gracias, disculpa por lo denso de la presentación, pero bueno, está todo ahí y cualquier consulta que tengan estamos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. La verdad es que es un poco abrumadora, pero la presentación. Pero yo supongo que todos los que estén interesados, que nos estén viendo, tienen ocasión, ¿verdad?, de ponerse en contacto contigo, con ustedes, y adquirir la información vamos, supongo yo que está un poco al servicio de todos, ¿no? Así que enhorabuena y pasamos a la siguiente presentación, que en este caso es la de Santiago González. Santiago, cuando quiera. Sí, muy buenas tardes a todos. Perdón, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor, por la invitación a este evento muy interesante. Y poco más, un poco después de escuchar a Gonzalo y al anterior, digamos que ponente, vamos a concentrarnos en un poco explicar cómo se constituyó, qué es Gorona, por quién está formado, qué y cómo se gestó, dónde estamos y hasta dónde queremos llegar. Y para ello vamos a intentar explicarlo lo más breve posible y en 10 minutos, que es complicadísimo. Pero en fin, en principio, esto no es lo que quería poner. Santiago, el icono compartir pantalla y después elige la presentación. Bien, damos esto, compartir, y ahora mismo no la tengo aquí. Se me lío con esto. No, estás compartiendo otra pantalla. Óscar, ¿la tienes tú? Sí, la tengo yo. ¿La puedes pasar? Sí, yo la paso. Vamos a ver.
momentito. Muy bien. Ahí está. Y la central hidroeólica Corona del Viento está formada por 4 socios principalmente, 4 socios. De esos 4 socios tenemos principalmente con un 60, voy a redondear números, 66% es el Cabildo, luego tenemos a Unelco Endesa, o Endesa hoy, con un 23%, tenemos al Instituto Tecnológico de Canarias, que es una bendición el que estén por la tecnología que desarrollan y la ayuda que representa para nosotros, que tiene un 7% aproximadamente, y el gobierno de Canarias tiene un 3%. A finales del siglo pasado, unos señores idearon por la necesidad imperiosa del aislamiento de esta isla, que es la más alejada que tenemos. Es una isla que abarca, si podemos pasar la filmina, ¿yo puedo moverla aquí? Y no se tendría No. que llamar a tu abuela. Vale, ¿Podemos pasarla a esta? Sí, Abraham. un poco más. Sí. No sé si me escuchas, Óscar. Sí, sí, te escucho perfectamente. ¿Puedes pasar la filmina a esta, a la siguiente? ¿O esto lo puedo hacer yo? No, no, lo tengo que No. hacer yo, Ah, vale. porque lo estoy controlando yo, no tú desde ahí. Bueno, vamos a continuar. Unos señores idearon por la necesidad de aislamiento de esta isla en concreto, que tiene 278 kilómetros cuadrados de superficie, tiene una altitud de 1501 metros, con lo cual el ratio, la orografía y la disposición de esta isla, siendo además una instalación aislada abastecida por una central térmica de producción mediante combustible fósil, que es Llano Blanco, que ahora mismo lo tenemos como un grupo de apoyo. Ahora mismo estamos funcionando como si fuera un grupo de apoyo, que es la tendencia por donde debemos de ir. Nos da unas garantías y unas particularidades muy especiales. Corona del Viento, por lo tanto, es una empresa mixta. Tiene ningún beneplácito de la pública, ningún beneplácito de la privada, y sin embargo tiene todos los pormenores y dificultades de ser mixta. O sea, lo único que tenemos es más dificultades, puesto que no podemos utilizar medios propios para acelerar gestiones y demás. O sea, que la burocracia aquí existe también en Canarias para que le valga a Yules y sepa por dónde van los tiros. En el 2004 se firmó la sociedad, en el 2004, y se puso en marcha en el 2014. Incluso para los más optimistas, los rendimientos que se obtuvieron esos 2 primeros años, con mucha intervención humana en la operación del sistema, para ir modulando, pues, esa frecuencia que da, ya no me refiero a la frecuencia de red, sino la frecuencia de aricio, la disparidad, el choque del aricio en la pala, las alturas, y además, desde esos tiempos ya todos sabíamos a dónde tendía el clima. El cambio climático estaba presente, lo sabemos desde Kioto, Canadá, etc. Aquí el objetivo de esta central no fue otro sino que la sostenibilidad de la isla. Nosotros tenemos aquí unos aeropuertos donde la gente no llega de fuera, tenemos un turismo muy especial, no llega de fuera directamente a nuestra isla. Pasan por las 2 capitales de provincia y aterrizan de nuevo aquí. Tenemos un puerto únicamente pequeño, que es el puerto de La Estaca, y la capital de la isla sigue estando en altitud, no está situada donde recibimos recursos y demás. Con lo cual, eso, a la vez que se inició el proyecto de este, digamos, aprovechamiento de la aerogeneración con el bombeo reversible, creando ese salto artificial,
se pensó sobre todo en la sostenibilidad de la isla. Y, entre otras cosas, si nosotros a día de hoy hemos logrado hitos importantes, como mantener 25 días seguidos la penetración en el 100% en renovables, si se han logrado más de 8.000 en acumulación, más de 8.000 horas cubriendo días, cubriendo el 100% en estos años, es muy importante y hace ver que este sistema de acumulación es vital y es el más saludable y de menos problemas de recursos, no, de residuos que puede existir. Esto está demostrado, la frecuencia está perfectamente estabilizada. Esos problemas en red, con el tipo de red que nosotros tenemos aquí, han sido solucionados con mucho trabajo, mucha parte entre operación del sistema, tecnólogos ITC, estudios MATLAB a fondo, y se ha logrado a la hora de turbinar poder equilibrar ese gran problema que existe con las renovables de esta manera. El objetivo era proteger los recursos que teníamos en la isla. Eso es sostenibilidad. Pero lo importante es que las cantidades que estamos... Yo sigo viendo la filmina la misma. ¿Podemos pasar? Sí, Óscar, no estás pasando las diapositivas, Óscar, no se están pasando. Quizás tú la estás viendo, pero nosotros no. Sí, la estoy pasando, pero no la veis, ¿no? No las vemos. Vamos a intentar otra vez. Sí, Perdonad. porque nosotros no la estamos viendo. Bueno. ¿La veis ahora? Ahora sí. sí. Vámonos a la primera, por favor. A ver, un momentito. Vale. Seguimos arriba. Ahora. Bien. Vamos a quedarnos en la disposición de las centrales y la segunda, la anterior. Esa. Ahí, vale. Bueno, ahí tenemos la disposición que se ha hecho. Les estaba contando, me voy a perder, me estoy liando. En fin, esto es falta de práctica, le llaman. Si hay algo que sostener, es el planeta. Si hay algo que sostener, es el planeta. Nosotros las emisiones, si nosotros estamos inyectando casi el 60% o una media del 50%, estamos en penetración de renovables, si el objetivo de Canarias es obtener en el 2040 lo que Gonzalo nos contó, en el Hierro eso se ha logrado. Esto debe de ser modelo, que lo es, y ahora se potenciará con el salto de Chira-Soria, por supuesto. Tiene que ser, digamos que uno de los sistemas elegidos. Sin embargo, no vamos a poder pasar de ahí, dado el cambio climático. El peso específico, cuando aumenta la temperatura de cualquier gas, sabemos lo que hace, ¿no? Estamos viendo cambios brutales, estamos viendo cómo fauna, especies que no habitaban aquí, se hacen nómadas, aparecen en Tacorón, en las playas, devoran a la fauna nativa y deterioran pues, la reserva de la biosfera, la reserva marina que tenemos como sostenibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que tenemos instalado, y Gorona funciona de la siguiente manera. Tenemos un parque eólico, formado por 5 aerogeneradores Enercon, que cada uno de ellos da 2,3 megavatios. O sea que ahí tenemos una instalación potencial de 11,5 megavatios. En la demanda de la isla era aproximadamente de entre 6,5 y 7 megavatios. La demanda de la isla. Esto a raíz de la pandemia, a raíz de la pandemia y a raíz de este falso free COVID que se hizo ver que existía en el Hierro, los veranos del 20 y del 21 superaron la afluencia de gente que llegaba a la isla en una bajada que era increíble, llegando a
tener en verano 10.3 megavatios de demanda eléctrica. Si nosotros, con la responsabilidad civil, que es una partida corporativa, que hemos creado, que es una partida que dejamos cuando vamos a repartir beneficios, cuando creemos que hay que repartir beneficios, ese 66% del beneficio a repartir que le dejamos al Cabildo Insular del Hierro, ese porcentaje a cada uno de los socios, nosotros dejamos para Grona, para responsabilidad social corporativa, un 2% que hemos ido ampliando poco a poco. Pero además, a través de el Cabildo, cuando ya le entregamos, le hacemos ese ingreso, ordenamos y convenimos en equipo de gobierno aplicar ese beneficio a partidas tan importantes como ganadería, agricultura, ecología, desaladoras, etc. Santiago, perdona, Santiago, el tiempo se va cortando. Si puedes aligerar un poco, porque queda poco ya. Bueno, pues... A ver si puedes aligerarlo un poco. Vale, entonces el sistema está formado por dos presas que tenemos, podemos pasar a la filmina. La superior, hacia abajo, la superior tiene 380.000 metros cúbicos. Esto era una caldera que se adecuó, se limpió, se conservó toda esa flora, se desplazó y se hizo esa balsa. Una inferior que tiene 150.000 metros cúbicos, no se pudo hacer más por dificultades del terreno, etc. Y una red presurizada a 2 tubos para el bombeo reversible. Tenemos una sala de turbinas que tiene 4 turbinas de 2,83 megavatios, como ven ahí, con lo cual la potencia total es de 11,3 megavatios. Bien, cuando tenemos viento, el objetivo es, cuando cubrimos la demanda de la isla con viento, ese exceso de demanda que está produciendo la eólica, la destinamos a bombear, con lo cual enviamos con una sala de bombas que está formada por 6 bombas fijas de 500 kilovatios y 2 variables de 1500 kilovatios. Como ven, esa potencia tenemos que sacarla sin pagar, gratuitamente. De ahí ese bombeo que será, digamos que la acumulación en el salto por la producción de las turbinas Pelton con volante de inercia que nos facilitan muchísimo, incluso la subida y demás. Esto es un 100% renovable, 8.000 horas acumuladas, ahorro anual de más de 7.000 toneladas de diésel, emisiones a la atmósfera de 18.000 toneladas de CO2. Hemos tenido 25 días consecutivos al 100% con renovables y en julio de este año 19 tuvimos, no, esto fue en el 18, ¿no? En el 97% de cobertura de renovables, con lo cual el 47% ha sido la cobertura del 21 con aumento de la demanda, como les he dicho. Pasamos esta filmina. Y el objetivo es el de desarrollo, tener en cuenta que el plan estratégico de sostenibilidad se firmó por el Cabildo con todos los partidos en pleno en 1997, se ratificó en el 2006, con lo cual, si en el 2004 se hizo la sociedad, ya en el 6 se dio como, digamos, bandera de apoyo a la sostenibilidad, Corona del Viento, por el bien estratégico para esta sostenibilidad. No sé cómo ando de tiempo. Si pasamos Estás ya agotando ya el tiempo. Pues nada, decir que la conservación de los acuíferos, que es muy importante, la hacemos utilizando para, sobre todo para consumo acuífero, desalación para riego un 40% en mezcla con un 60%, y la producción de agua queda garantizada con energías limpias y desaladoras, que por supuesto es con quien tenemos que contar para poder tener lo que aquí nos falta gravemente, que es agua. Poco más, muchas gracias a todos
Y esto, movilidad, tenemos 7 puntos de recarga, en eso caminamos, sostenemos ese consumo, el pago de esa electricidad a la base de Corona del Viento. Cualquiera llega aquí, le damos una tarjeta con un vehículo eléctrico y esa tarjeta cargan directamente en los puntos de recarga, que hoy en día son 7, vamos a implementar 12 más en muy breve. Y sí aumentará la demanda, Gonzalo, por supuesto, pero confiamos en que las implantaciones de fotovoltaica que vamos a hacer también muy en breve aporten y compensen eso que sube, y estamos en un proyecto que ya verás que donde queremos llegar a alcanzar en el 30 al menos un 74-75% de penetración. Muchas gracias a todos. Pues nada, gracias Santiago por la intervención. Lamento lo de la presentación. Es una pena que no haya más tiempo para explicarlo más en detalle, pero bueno. Jonay, cuando quieras. Buenas tardes a todos, a los que están presentes y a los que nos escuchan a través de la plataforma. Me gustaría empezar, Roque, dando las gracias por la invitación para participar hoy, tanto a ti como a todo el capítulo español, al Grupo Canario del Club de Roma, y felicitarles por esta maravillosa iniciativa, y que espero de la que podamos seguir hablando en otras ocasiones, porque la verdad que, como apuntabas, Roque, desde la introducción, es el reto que tenemos a corto plazo, la transición energética. Yo soy Jonay Concepción, soy ingeniero de caminos del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, y dentro de mis funciones pues está la dirección técnica desde el punto de vista del concesionario del aprovechamiento hidroeléctrico entre los embalses de Chira y Soria, bautizado o con el nombre de Salto de Chira. Voy a iniciar la presentación. ¿Ven mi pantalla? Sí, solamente ponla en modo presentación y ya se ve. Listo. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues como decía, yo dentro de este ciclo de desarrollo sostenible y la vida cotidiana voy a hablar de lo que es el aprovechamiento hidroeléctrico reversible entre los embalses de Chira y de Soria, con el nombre de Salto de Chira. La presentación la he dividido en 4 partes. Voy a empezar con una pequeña introducción en la que complementaré algunos datos del exhaustivo análisis que ha hecho el ITC y que ha expuesto Gonzalo. Posteriormente seguiremos con las singularidades del concepto para dar paso a lo que es el aprovechamiento hidroeléctrico en sí, y acabaré con unas pequeñas conclusiones que espero que podamos seguir comentando después durante el coloquio o el debate. Bueno, quería empezar con esta diapositiva, que es la imagen del mix de generación, la estructura de generación del pasado 21 de septiembre, de aquí, de la isla de Gran Canaria, donde vemos que la mayor contribución dentro del mix la tuvo la turbina de vapor y el ciclo combinado. Y a las horas de mayor demanda, próximo a los 500 megavatios, el 65% se cubría con el ciclo combinado y la turbina de vapor, y la eólica en ese momento estaba aportando únicamente el 25%, y como no puede ser de otra forma, la solar fotovoltaica en ese momento su contribución era nula. Lo importante de analizar la estructura de generación de ese día, repito, del día 21 de septiembre de este mismo año, es que en ese momento, en torno a las 9 de la noche, 9 menos algo, las toneladas de CO2 que se estaban emitiendo a la atmósfera eran casi de 300 unidades por cada megavatio hora. Este es el escenario que tenemos, y este es el escenario de transición que tenemos que evolucionar hacia ese reto ambicioso que tiene el gobierno de Canarias de la descarbonización en el año 2040 para alcanzar el 100% de la cobertura con energías renovables. Actualmente, la cobertura que están realizando las energías renovables alcanza valores del 26,6%, pero el año pasado, el cierre del año pasado, como apuntaba Gonzalo, los datos eran ligeramente superiores al 20%. Este es el reto y esto es lo que tenemos que seguir avanzando. Si analizamos los datos concretos de Gran Canaria, recordemos que acabamos de hablar de una punta de en torno a unos 500 megavatios, pues actualmente hay instalados en la isla 314 megavatios renovables. Y esto es extremadamente importante porque somos un sistema eléctrico aislado, con lo cual la energía que consumimos se tiene que producir aquí, con nuestro sol y con nuestro viento. Y como apuntaba Jules desde el principio, son
energías no gestionables, es decir, que no las podemos controlar. Y eso es muy importante porque en un sistema eléctrico de 500 megavatios de demanda punta vamos a tener instalados 900 megavatios de origen renovable. Y como les muestro en la pantalla, es fundamental mantener el equilibrio entre generación y demanda. El sistema, mientras más grande, más robusto, más pequeñas oscilaciones admite, pero al ser más pequeño y más vulnerable, menos oscilaciones admite, con lo cual necesitamos sistemas capaces de dar garantías a nuestro sistema eléctrico. Y dentro de los sistemas de almacenamiento, para poder atender a esta variabilidad, el que mayores garantías aporta, el que mayores capacidades y más beneficios al sistema eléctrico, sin lugar a dudas, es el almacenamiento hidráulico. Almacenamiento hidráulico que tendrá que ser complementado con otras tecnologías de almacenamiento. Ya lo apuntaba Gonzalo desde su presentación. Vamos a tener que tener un mix de almacenamiento a nivel usuario, almacenamiento en redes y almacenamiento a gran escala. Este almacenamiento a gran escala, Salto de Chira, además tiene la singularidad de que en Canarias tenemos una legislación específica para los territorios no peninsulares y establece que tiene que tener 3 funciones muy concretas. La integración de energía renovable no gestionable, garantía de suministro y seguridad al sistema eléctrico. Y además, en estos casos, la titularidad de la instalación tiene que corresponder al operador del sistema, siendo toda una garantía para poder desarrollar toda la transición energética en nuestras islas. Cuando hablamos de poner en marcha un aprovechamiento hidroeléctrico, además en este caso reversible, hay 2 aspectos fundamentales que necesitamos. Por un lado necesitamos 2 embalses entre los que realizar el movimiento del agua y en este caso los tenemos. Tenemos los embalses generados por las presas de Chira y de Soria. 2 embalses que, por desgracia, como les muestro en pantalla, correspondiente a la imagen correspondiente a la presa de Soria del año 2017, lo normal es que tengan niveles de embalse muy bajos, con lo cual es la puesta en valor de nuestro patrimonio. 2 embalses existentes que además es lo que genera el mayor impacto ambiental de una obra de estas características. La obra esta con el aprovechamiento hidroeléctrico constituye la puesta en valor de nuestro patrimonio hidráulico. Y el otro aspecto fundamental que necesitamos para la operación del aprovechamiento hidroeléctrico es agua. Y en esta imagen ya les estoy mostrando cómo se encontraban los niveles de embalse en 2017. Por eso, desde la licitación de la concesión administrativa, en el año 2011, vuelvo a hacer referencia a los comentarios de Jules, 10 años de tramitación administrativa, se establecía que aparte del esquema clásico de un aprovechamiento hidroeléctrico, tenía que contemplarse en el proyecto una planta desaladora a nivel del mar que generara el volumen necesario para atender a las pérdidas anuales y además garantizar el tiempo de llenado para poner en marcha el aprovechamiento hidroeléctrico. De forma complementaria, esta planta desaladora genera un excedente de agua a favor del titular, que somos nosotros, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, de 750.000 metros cúbicos, que servirá para atender a las demandas de nuestro sector primario en toda la zona de medianías y cumbres de la isla de Gran Canaria. Si analizamos lo que es el aprovechamiento propiamente dicho, el aprovechamiento se ejecuta en el barranco de Guineguín, en la zona suroeste de la isla de Gran Canaria, y como vemos en pantalla, tiene 2 núcleos, 2 zonas principales. En la parte superior de la imagen derecha vemos donde se materializa el aprovechamiento hidroeléctrico, y en la parte inferior la zona de producción del agua desalada para garantizar el aprovechamiento hidroeléctrico. Y como no puede ser de otra forma, estos 2 centros quedan interconectados por 2 infraestructuras. La tubería o la conducción de elevación hacia el aprovechamiento hidroeléctrico del agua que previamente hemos producido, y posteriormente la línea de alta tensión de evacuación hacia la subestación ubicada en el entorno de la desembocadura del barranco también. En cifras, el proyecto se compone o se equipa con 6 grupos binarios Francis reversibles de eje vertical, capaces de operar en cortocircuito hidráulico. Luego analizaremos esto un poquito más en detalle, con una potencia nominal en turbina de 200 megavatios y una potencia nominal en bomba de 220 megavatios. El volumen trasegable para la turbinación y el bombeo es de 4,47 hectómetros cúbicos, con unos volúmenes muertos desde el punto de vista hidroeléctrico en el embalse de Chira de 1,18 y 2,52 hectómetros en el embalse de Soria. Las horas de turbinación, conforme al volumen anterior, son 18,17
lo que establece una energía acumulable de 3,63 gigavatios hora. Si analizamos el perfil del circuito hidráulico, vemos que es un circuito clásico, sendas tomas y pozos de compuerta en las proximidades de los embalses y túneles hidráulicos de 5 metros de diámetro para dar acceso al distribuidor previo a la caverna donde se equipan los grupos binarios. En estas dos imágenes extremas vemos las tomas ejecutadas, propuestas en los embalses y los pozos de compuerta, y en la imagen central vemos el distribuidor previo a los grupos binarios que vamos a analizar posteriormente. Los distribuidores se han definido mediante una sucesión de bifurcaciones de tal forma que una vez enfrentados, como ven en el montaje con la caverna, presentan trazados prácticamente similares, de tal forma que los dos grupos contiguos pueden trabajar en cortocircuito hidráulico, como vamos a ver un poquito más en adelante. Se ha analizado tanto la operación en modo bombeo como en modo turbinación. Se ha analizado mediante Flow 3D, y lo que hemos conseguido comprobar es que el diseño del distribuidor, en la parte alta vemos el modo bombeo, y vemos que tiene un comportamiento perfectamente estable a lo largo de todo el distribuidor, y en la parte inferior vemos el modo turbinación, que vemos que también el comportamiento es totalmente garantiza el buen comportamiento para las exigencias de operación. Estos serían los dos modos de operación clásicos, modo turbinación y modo bombeo, pero aquí, teniendo en cuenta la necesidad de integración de energías renovables no gestionables, dar garantía de suministro y estabilidad a nuestro sistema eléctrico, se incluye una operación adicional, que es además la que aporta la gran singularidad de este aprovechamiento, que es el funcionamiento en cortocircuito hidráulico. Hablábamos antes de que los distribuidores de alta presión y de baja presión presentaban configuraciones similares para materializar trayectos similares entre los grupos. Esto permite que podamos tener unos grupos trabajando en modo bomba y otros grupos en modo turbina, garantizando el total rango de funcionamiento de la central desde menos 220 megavatios en modo bomba hasta los 200 megavatios en modo turbina. De igual forma, esto ha sido comprobado mediante Flow 3D, resolver numéricamente las ecuaciones de Navier, y vemos que el comportamiento en una simulación en cortocircuito, en la que el grupo 1, el inferior justo, está en modo turbinación y los otros dos en modo bomba, garantizan la operación para las exigencias de operación de la central hidroeléctrica. Si analizamos una sección de la caverna, vemos que tiene dos espacios bien diferenciados, en 160 metros de longitud. Por un lado tenemos la caverna de los transformadores, y por otro lado la caverna de los grupos, y en el medio, justo entre los dos espacios, la sala de control, dividida además en diferentes plataformas en función de las necesidades que son requeridas para la operación del aprovechamiento hidroeléctrico. A modo de conclusiones, para no extenderme en el tiempo establecido, Salto de Chira es la infraestructura vertebradora para la transición energética de Gran Canaria. Maximiza la integración renovable en condiciones de garantía de suministro y seguridad del sistema, alcanzando en el año de puesta en funcionamiento, en el año 2026, una cobertura anual mínima del 51%. Permite una transición rápida entre modos. El funcionamiento en cortocircuito hidráulico proporciona todas las garantías para un rango de funcionamiento continuo entre los menos 220 megavatios en modo bombeo a los 200 megavatios en modo turbina. Aumenta los recursos hídricos disponibles, aumenta el volumen de regulación para poder atender a las demandas, y constituye la puesta en valor de nuestro gran patrimonio hidráulico, que presenta unas condiciones óptimas no solo para sus usos actuales, sino para los futuros que se desarrollarán en el embalse. Y por último, garantiza una reducción adicional del 20% de las emisiones de CO2 en el año de puesta en funcionamiento y un ahorro anual mínimo al sistema eléctrico de 122 millones de euros. Recordemos la importancia que tiene esto para las Islas Canarias por el sobrecoste que tiene la generación en estos territorios. Muchísimas gracias y quedamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, Donay. Creo que ha sido muy interesante la exposición tuya. Todas han sido muy interesantes. Habrán visto ahí en las preguntas que hay algunas preguntas. Ustedes pueden abrirlas si quieren y contestarlas. ¿Hay alguna pregunta para
concretamente bueno, desde Lanzarote, ¿cuál es el nivel de desarrollo de almacenamiento de energía limpia fotovoltaica que puede usarse en Lanzarote? Esto supongo que es para Gonzalo. También hay otra para Gonzalo, ¿qué posibilidades de hacer comunidades energéticas con tecnología blockchain en zonas industriales de Lanzarote? Y finalmente, otra pregunta también para Gonzalo Pienaveja, quisiera preguntar si ha contemplado dentro del Plan Energético de Canarias la estrategia energética de la biomasa y en concreto de los residuos. Son las tres preguntas que tenemos. Muy Así que, bien. Gonzalo, Sí, yo voy rápido, ¿no? Estaba mirando aquí los números de Lanzarote, del PTCAN. Estamos hablando del... Sí, vale. 2 megavatios. Nosotros, Micaela, donde está creciendo más la fotovoltaica, sobre todo en las islas capitalinas, ¿no? Pero bueno, es también un tema, digo, del autoconsumo, ¿vale? En Lanzarote hay una especie de moratoria de las renovables que no van sobre cubierta, ¿no? Y ahí depende también del impulso que tengan las propias personas de subirse al carro de la fotovoltaica, ¿no? Nosotros estimamos pues, que ahí se pueden poner decenas de megavatios en el corto plazo. Y ya enlazo con la segunda pregunta, que es la de las comunidades energéticas. Depende de también la voluntad que tengan los polígonos industriales de asociarse, ¿no? En las islas capitalinas ya hay mucho movimiento en los polígonos industriales y se están empezando a configurar las comunidades energéticas en esos polígonos industriales, ¿no? O sea, Playa Honda o la zona de Ikea, de la barriada de Tenorio, también son susceptibles, ¿no? Ahí pues tiene que haber liderazgo para empezar a promover estas comunidades energéticas, ¿no? Después, para J. Jaime, sí que se ha contemplado dentro del PTCAN la biomasa. El problema que tenemos, bueno, problema no, en Canarias es que no hay mucha biomasa, ¿no? O sea, sería la fracción orgánica del residuo sólido urbano, que es la máxima, y después la biomasa de origen animal, ¿no? Entonces, hemos cuantificado esas potencias, pero en el balance global es muy poquito, ¿no? Estamos hablando de pocas decenas de megavatios respecto a miles de megavatios que hay que instalar de las renovables más o menos clásicas, ¿no? Y después hay una última pregunta, Roque, que es ¿con qué tecnología se puede asegurar el almacenamiento de energía en Fuerteventura? Biomasa y residuos. Dice que si se ha contemplado los recursos de biomasa. Esa es la que acabo de contestar. Esa es la que acabo de contestar. Era lo de los barrios y la primera fue... No, ya están contestadas, pero que hay una ahora reciente, que es la de ¿qué tecnología se puede asegurar el almacenamiento de energía en Fuerteventura? Sí. Pues nosotros, para Daniel, lo tenemos ahí también, ¿no? En el almacenamiento a gran escala, pues a falta de saltos hidroeléctricos en Fuerteventura y en Lanzarote, porque no hay altura suficiente, ¿no? O no suficiente para hacerlos realmente rentables, pues tendríamos que pensar en la gran escala, pues sería el hidrógeno o cualquier otra forma de nuevos combustibles, ¿no? Porque sí que en la mediana escala de las baterías conectadas a redistribución sí que está cuantificado. Pues le invito, Daniel, a que consulte estas estrategias porque están pormenorizados todos, hechos esos análisis por isla. Bueno, una última cuestión es si ustedes quieren hacerse preguntas pues, unos a otros, ¿no? O algo que opinar al final. Así que les invito a que lo hagan. Opinen o pregunten entre ustedes. A ver si se anima. Hay más preguntas que están apareciendo, Roque. Sí, están apareciendo. No sé si continuar esperando. Han entrado otras 2 más, sí. Una que si quieren la contesto yo, por estar más cerca de la parte más burocrática también, ¿no? Claro, ¿Cuán fácil es obtener autorización para instalación de fotovoltaico con una comunidad de vecinos? Aquí, Daniel, no es tan... O sea, la parte de la complejidad cuando estamos hablando de comunidades de vecinos respecto a comunidades industriales donde la energía pues, es muy importante porque es una... sí que, hombre, en la economía doméstica también la energía es importante, pero en una industria puede marcar la viabilidad o no de una industria, ¿no? Entonces, es la complejidad de el poner de acuerdo, porque ahora mismo los modelos que hay de comunidades energéticas requieren el que se ponga de acuerdo, se pongan de acuerdo los comuneros, ¿no? Y ahí es donde está la dificultad. Administrativamente no hay problema, sino la dificultad está en ponerse de acuerdo, ¿no? Porque hay también normativa, ¿no? Hay unos coeficientes de reparto, hay unas determinadas limitaciones en cuanto a las distancias, ¿no? O la colocación en zonas comunes. O sea que es un tema más bien de psicología que de burocracia, ¿no?
Perdón, yo la última pregunta la puedo contestar yo mismo, ¿no? Yo dije en la presentación que el problema energético mundial, la escala mundial, no tiene arreglo si no se cambia, incluso si no se cambia el modelo de desarrollo, ¿no? Y desde luego si no se elimina el despilfarro energético que estamos sufriendo a todos los niveles, ¿no? Así que la primera medida que se ha dicho ya también es la ahorrar al máximo, ¿no? Pero no se trata de ahorrar un poquito, se trata de cambiar toda la filosofía casi de vida, ¿no? Ese es el gran reto que tenemos, especialmente los países ricos, ¿no? Y por tanto creo que no se puede contemplar un modelo de adquisición energética aislado de un modelo de desarrollo sostenible global, ¿no? Que lo incluya todo. Y en ese aspecto creo que también en Canarias se ha trabajado bastante, ¿no? Y bueno, estoy de acuerdo por tanto con la pregunta que nos hace. Un futuro sostenible pasa por decrecer en lo que nos sobra, ¿eh? No en lo que nos falta, ¿no? Porque dicho sea de paso, también es insostenible que la mitad de África, América y Asia tengan consumo energético tan bajos, que tienen que consumir biomasa y por tanto destruir también el planeta, ¿no? Así que hay que elevar los consumos de los países muy pobres y bajar el consumo de los países muy ricos, ¿no? Como no veo más preguntas, no sé si ustedes quieren, como digo, comentar algo para finalizar. Bueno, todavía hay más preguntas por aquí. Han entrado 2 preguntas más. Sí, todavía hay más. Bueno, está muy bien. ¿Hasta qué punto dice estos desarrollos son ampliables a la península? Gonzalo, tú comenta algo. Vamos a ver, estas estrategias que acabo de presentar están muy circunscritas al entorno insular con la peculiaridad del sistema aislado canario. De hecho, pues el software y las condiciones eléctricas de los sistemas son diferentes, o sea, los coeficientes de garantía son diferentes aquí, las protecciones son diferentes, ¿no? O sea que entraríamos en otro análisis energético o eléctrico diferente, ¿no? O sea, pero bueno, se puede hacer por comunidades autónomas, ¿no? Y teniendo en cuenta pues la topología de las redes que hay, ¿no? Hablando de la parte eléctrica, ¿no? Y después la otra parte térmica pues habría que entrar más en profundidad, porque sí que en la península hay más demanda de frío y de calor que en Canarias, ¿no? Que como dije al principio, es muy pequeñita, ¿no? Las demandas están concentradas en el sector industrial y en el turístico, ¿no? Y después hay una de Ibaya Naranjo, Sí. y optimización de la inserción paisajística. Yo creo que ahí es Yonai. Nosotros pues no hemos entrado en esos temas paisajísticos en el análisis de la planificación. Pero yo sí, en línea de lo que comentó Yonai, y ya contestaré también, quisiera decir una cosa. En Canarias y en muchos sitios, las energías renovables especialmente van asociadas también a la producción de agua potable, ¿no? Y en la medida que tengamos agua potable tendremos la posibilidad de recuperar los paisajes que se están desertificando, ¿no? Así que esto es una cuestión clave que habría que contemplar. En este sentido, el plan energético de Canarias quizás podría contemplar también la producción de agua simultáneamente, ¿no? Y la última pregunta que habla del transporte, yo también creo fervientemente que un transporte eléctrico tiene sentido si las baterías se cargan con renovables, si no tiene poco sentido, ¿no? Y en ese sentido creo que también tenemos una gran oportunidad, no solamente en Canarias, sino en todo el mundo, de hacer los vehículos verdes a base de acumular energías renovables en baterías de vehículos eléctricos. En este tema, Roque, permíteme un momentito para responder también la pregunta de Daniel Ruiz. El ratio de ocupación de vehículos en un sistema insular es mayor que en un sistema continental, ¿no? En Canarias tenemos ahora un ratio de 0,8 vehículos por habitante. Nosotros en el ejercicio de planificación hemos bajado ese ratio un 25% en el horizonte temporal de planificación, de manera de llegar a 0,6 algo, ¿no? O sea, esa es un poco en consonancia con la eficiencia energética o los objetivos de eficiencia energética establecidos con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Simplemente eso, Roque, gracias. Sí. Yo no sé, Yonai, si quieres comentar algo. Sí, yo le quería comentar un poquito a Ibaya referente a la inserción paisajística del proyecto. Este proyecto, el nuestro, lo que es Salto de Chira, se ha dividido en distintas fases y está pendiente de adjudicarse lo que es las obras subterráneas del aprovechamiento hidroeléctrico, y dentro del procedimiento de licitación, que es un formato EPC, incluye la fase final de ingeniería sobre el proyecto referencial tramitado, y toda esa fase que ya me contempla de la inserción paisajística de su pregunta será contemplada en esta fase. Sí. Hay una pregunta también sobre el tema de la posibilidad de mover barcos en vela, ¿no? Es un tema que también se está contemplando y hay bastantes innovaciones, ¿no?
Así que es una posibilidad. De hecho, históricamente nos movimos, transportamos personas y mercancías con el viento, ¿no? Pero en fin, para cuando hablamos de grandes magnitudes ya es más complicado, pero evidentemente va a ser también una posible solución, porque la solución del tema energético no va a ser la gran solución que lo arregle todo. Va a ser la suma de infinitos sumandos infinitamente pequeños, ¿no? Una integral, ¿no? Así que cualquier aportación no sobra, sino suma, ¿no? Pero bueno, creo que en Canarias no se está haciendo nada al respecto. Pero, en fin, como dice alguien también ahí, que, bueno, creo que Canarias, lo decía al principio, se han hecho cosas muy mal, se están haciendo ahora mejor. Tenemos creo que puede ser un ejemplo en muchos casos, y toda esta información está accesible, ¿no? Así que las personas que tengan interés, pues no tienen más que solicitarla, y tanto a través de Roma o directamente a los ponentes, pues se les pasará. Ahora sí que no hay más preguntas, así que si quieren ustedes intervenir entre ustedes un momentito, pues lo haremos. Y si no, pues no tienen así preguntas que hacerse, ¿no? Ni más comentarios. Bueno, pues eso es así que, además nos hemos pasado un poco de la hora, la verdad, Óscar, tú perdona, pero nos hemos pasado un poco. No hay Pero creo que el problema. interés, pues creo que podemos permitirnos ese lujo de horario, ¿no? Pues nada, pues primero que nada agradecerles a todos ustedes la colaboración que han tenido con nosotros, todo ha sido muy interesante, espero que incluso haya una segunda oportunidad para ver los avances de todas estas cosas, ¿no? Y nada más, buenas tardes y hasta siempre.